¿Alguna vez, mientras conducías por una carretera solitaria en plena noche, has sentido un escalofrío inexplicable? Como si alguien o algo estuviera observándote desde la oscuridad. Hoy vamos a hablar de una de esas carreteras, un lugar marcado por la tragedia y susurros fantasmales que han perdurado por décadas. Esta es la historia de Lydia, el fantasma del puente de Jamestown. Nuestra historia nos lleva a Carolina del Norte, a un tramo de la carretera 70, cerca de la ciudad de High Point. Allí se encuentra un puente que, a simple vista, parece uno más de los miles que cruzan el país. Pero para los locales y los buscadores de misterios, el puente de Jamestown es mucho más que concreto y acero. Es el hogar de un espíritu inquieto, un alma en pena que ha sido vista por incontables testigos durante casi un siglo. Todo comenzó en la década de 1920. La versión más popular de la leyenda cuenta la historia de una joven llamada Lydia. Una noche, mientras regresaba a casa de un baile o una cita, el coche en el que viajaba sufrió un terrible accidente justo en ese puente. El vehículo perdió el control y se estrelló. Lydia murió en el acto. Desde esa fatídica noche, su espíritu quedó atado a ese lugar, esperando eternamente un viaje que nunca podrá completar. Los primeros avistamientos comenzaron a surgir poco después. Conductores que pasaban por el puente en noches oscuras y lluviosas afirmaban ver una figura femenina al costado de la carretera. La describían como una joven vestida de blanco, con aspecto desorientado, haciendo autostop. Movidos por la compasión, muchos se detenían para ofrecerle ayuda. Aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente escalofriante. Según los relatos, Lydia subía al coche, generalmente en el asiento trasero. Era silenciosa, y cuando el conductor le preguntaba a dónde se dirigía, ella daba una dirección cercana. El conductor, aliviado por ayudar a alguien en apuros, continuaba su camino, pero al llegar a la dirección indicada y voltearse para avisarle que habían llegado, se encontraba con una sorpresa aterradora. En el asiento trasero estaba vacío. Lydia había desaparecido sin dejar rastro. Confundidos y un poco asustados, algunos de estos conductores decidían tocar la puerta de la casa que Lydia les había indicado. Una anciana solía abrir. Al explicarle la extraña situación y describir a la joven que habían recogido, el rostro de la mujer se llenaba de tristeza. Les contaba que estaban describiendo a su hija, Lydia, quien había muerto en un accidente de coche en ese mismo puente, años atrás. Les explicaba que no eran los primeros en vivir esa experiencia, que muchos otros conductores habían llegado a su puerta con la misma historia. La aparición de su hija era su forma de intentar volver a casa. Con el paso de los años, la leyenda de Lydia creció. Se convirtió en una parte fundamental del folclore de Carolina del Norte. Cada nueva generación de jóvenes se retaba a conducir por el puente de Jamestown en la noche, con la esperanza o el temor de encontrarse con el famoso fantasma autostopista. Por supuesto, como toda buena leyenda, existen múltiples versiones. Algunos dicen que Lydia no iba a un baile, sino que tuvo una discusión con su novio y saltó del coche en marcha, siendo atropellada por otro vehículo. Otros relatos sugieren que su muerte fue aún más trágica, que no fue un simple accidente. Pero en todas las versiones, el núcleo es el mismo: una joven, un vestido blanco, un puente y una espera eterna. La fama de Lydia se extendió tanto que el puente fue oficialmente nombrado Lydia's Bridge. Los medios de comunicación locales y nacionales han cubierto la historia en numerosas ocasiones. Investigadores de lo paranormal de todo el país han visitado el lugar, equipados con cámaras, grabadoras de audio y sensores de temperatura, intentando capturar una prueba definitiva de la existencia de Lydia. ¿Y qué han encontrado? Los resultados son, como mínimo, intrigantes. Algunos equipos afirman haber grabado voces inexplicables, conocidas como fenómenos de voz electrónica o psicofonías,
susurrando el nombre Lidia o pidiendo ayuda. Otros han reportado fallos inexplicables en sus equipos electrónicos justo al cruzar el puente, como si una energía desconocida interfiriera con ellos. Las fotografías tomadas en el lugar a menudo revelan orbes de luz y extrañas nieblas que no eran visibles a simple vista. Pero, ¿hay alguna explicación racional para todo esto? Los escépticos, por supuesto, tienen sus teorías. Sugieren que la historia es simplemente un cuento de fantasmas, una leyenda urbana que ha evolucionado con el tiempo. El cerebro humano es muy bueno para ver patrones donde no los hay, especialmente en situaciones de poca luz y alta tensión emocional, como conducir solo por una carretera oscura. Una sombra, el reflejo de los faros en la niebla, o incluso el cansancio, podrían hacer que alguien crea ver una figura humana. También está el poder de la sugestión. Cuando vas a un lugar esperando ver un fantasma, es mucho más probable que interpretes cualquier cosa fuera de lo común como una prueba de lo paranormal. La leyenda de Lidia es tan conocida en la zona que casi cualquier conductor que pasa por allí de noche conoce la historia. Sin embargo, la cantidad de testimonios a lo largo de casi 100 años es difícil de ignorar por completo. Hablamos de personas de todas las edades y profesiones, muchos de los cuales no tenían ningún interés previo en lo paranormal. Desde camioneros hasta policías y viajeros desprevenidos, todos cuentan una historia sorprendentemente similar. ¿Podrían todos estar equivocados o mintiendo? Una de las historias más convincentes proviene de un hombre llamado Burke Hardison, quien en una entrevista en los años 70 afirmó haber sido uno de los primeros en encontrarse con Lidia en 1924. Burke y un amigo la recogieron, y al igual que en la leyenda, ella desapareció del coche. Su relato detallado y sincero dio una enorme credibilidad a la leyenda y ayudó a consolidarla en la cultura popular. Hoy en día, el puente original donde ocurrieron los primeros avistamientos ya no existe. Fue reemplazado por una estructura más moderna para adaptarse al creciente tráfico. Sin embargo, los pilares del viejo puente aún se pueden ver cerca del nuevo, como un monumento silencioso a la tragedia y la leyenda. Y lo más curioso es que, a pesar del nuevo puente, los informes sobre avistamientos no han cesado. Parece que el espíritu de Lidia no está atado a la estructura física, sino al lugar mismo. La historia de Lidia es un ejemplo clásico del arquetipo de la dama de blanco o la autopista fantasma, una leyenda que se encuentra en diferentes culturas de todo el mundo, desde la Llorona en América Latina hasta la Achisakusama en Japón. Estas historias de espíritus femeninos nos recuerdan nuestra propia mortalidad y el dolor de la pérdida. Quizás Lidia nunca existió como una persona real, y es simplemente la encarnación local de este mito universal. O quizás una joven con ese nombre realmente perdió la vida en ese trágico lugar, y su espíritu, confundido y anhelando volver a casa, sigue vagando por esa carretera. La próxima vez que conduzcas por una carretera solitaria de noche y veas una figura al costado del camino, ¿qué harías? ¿Te detendrías? La historia de Lidia nos hace pensarlo 2 veces. Nos recuerda que hay lugares en nuestro mundo donde el velo entre el nuestro y el más allá es increíblemente delgado, y donde una simple oferta de ayuda podría llevarte a un encuentro con lo inexplicable. ¿Has oído hablar de alguna leyenda similar en tu ciudad? ¿Crees en las historias de fantasmas como la de Lidia? Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría leer tus propias experiencias e historias. El mundo está lleno de misterios, y a veces los más fascinantes se encuentran en los lugares más inesperados, como un simple puente en una carretera de Carolina del Norte. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustó esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más misterios y leyendas escalofriantes. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.